Muy buenos días. Desde Miami, Florida, les habla Willy Bermello. Bienvenidos al mensaje del día de hoy, un mensaje poderoso. Aquí el Espíritu Santo está tomando control de este lugar. Un mensaje que sé que va a ser transformativo, que te va a dar un poder. El mensaje de hoy está titulado "Su tumba vacía es mi victoria". Antes que nada, mis más expresivas gracias a todos nuestros seguidores en Facebook que están conectados esta mañana. Yo sé que pudieras estar haciendo otras cosas con tu tiempo, pero te doy las gracias que estás conectado hoy con nosotros para oír palabra de Dios. También un saludo muy especial a mi pastor Alberto Delgado y a su esposa Mariam. Y a mi mamá espiritual, mi pastora Dialma García. En este momento, sé que me estás conectada conmigo. Te envío un fuerte abrazo y un beso a ti. Y a nuestro grupo de los sábados, hermanos y hermanas en Cristo, que un día como hoy estuvieran reunidos aquí, te puedo afirmar en esta mañana que pronto estaremos juntos. Yo quiero antes que nada dar gracias por la vida de cada persona que está conectada con nosotros. Yo doy gracias al Rey de Reyes, al jefe de los ejércitos de Israel, al sumo sacerdote, al príncipe de paz, por la vida de cada persona que está conectada con nosotros esta mañana. El Señor todavía está obrando en ti y yo le doy gracias a Él porque tú eres una obra no terminada. Él te está puliendo, te está moldeando, te está preparando para un nuevo nivel. Y le doy gracias porque Él es fiel y su misericordia es infinita. Yo doy gracias porque mayor el que está en ti y el que vive en mí que el que está en el mundo. Y yo doy gracias porque las victorias, tu victoria y mi victoria, está en camino. Yo doy gracias porque habrá lluvia de bendición sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu finanza, sobre todos los tuyos. Y en este momento presentamos ante el trono celestial a todo gobernante, a todo oficial electo. Particularmente, levantamos ante ti, Señor, a nuestro presidente Donald J. Trump. Que tu sabiduría sea su sabiduría. Que tu palabra, Señor, sea esa lámpara, esa luz que guía su camino, que guíe sus decisiones, que guíes toda palabra, que guíe todo decreto que salga de sus manos. Que tu mano protectora esté sobre él y sobre los suyos. Que tu mano protectora esté sobre toda enfermera, todo médico, todo asistente médico, toda mujer y hombre en uniforme, bomberos y policías, todos que están en el frente batallando este enemigo invisible, esta pandemia del coronavirus. Yo doy gracias por este día. Doy gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y doy gracias en el nombre que está sobre todo nombre, en ese nombre que es bello, que es poderoso, en el cual toda rodilla se dobla, el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hace escasamente 3 semanas, el 12 de abril, celebramos el día de la resurrección, el domingo de Pascua. Tú que estás conectado conmigo, obviamente hay personas de todas partes del mundo, de muchas denominaciones cristianas, otros católicos. Así que hay diferentes tendencias, diferentes opiniones. Para muchos ese día es simplemente el contrapunto al domingo de Ramos en la semana antes. Para otros, ese día simplemente es el fin de la Semana Santa. Para otros es el día en que saben que si no llegan a tiempo a la iglesia no encuentran sitio donde sentarse o donde estacionarse. Claro que este 12 de abril fue muy diferente. Para otros corre la imagen de un conejito o una cesta llena de huevos de Pascua. Yo no sé qué es lo que representa la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús para ti. Pero espero que pienses en ese día, ese 12 de abril. Pues obviamente no estabas en la iglesia. Espero que hayas estado conectado con tu pastor
o con tu iglesia escuchando servicio ese día. Pero ¿cuál es el significado de ese día? ¿Cuál es la importancia de ese día? Pues no fue solo su vida, no fue solo su muerte, pero fue su resurrección que cambió y transformó el mundo. La muerte no es el fin. Ese concepto, esa doctrina, es lo que te separa a ti y a mí del resto. El mes pasado, el 4 de abril, si estuviste conectado conmigo por este medio, por Facebook, escuchaste una prédica titulada Él siempre ha sido fiel. Hablé de lo importante que es conocer y entender a través de la palabra de Dios que tenemos un Dios que es fiel, que es constante, que es firme, un Dios que es el mismo hoy, mañana y siempre, un Dios que cumple todas sus promesas. Y ese entendimiento, ese conocimiento de su fidelidad nos crece en fe. Pues aunque escrito está que la fe obra por el amor, la fe crece, la fe se fortalece por ese conocimiento y entendimiento que tenemos un Dios que es fiel. Y ese conocimiento, esa certeza, es la que nos da el ánimo de esperar durante la tormenta. Y no solamente ánimo de esperar con desesperación, de esperar con angustia, de esperar con estrés y agobiado. No. Te da el ánimo de esperar, de resistir y de sobrepasar con gozo en tu corazón, con templanza y con paciencia. Momentos como este, como estamos pasando tú y yo. Te da el ánimo de no desesperarte aunque no veas el fin. Firmeza y constancia. Si tú no estuviste presente ese 4 de abril y no escuchaste esa prédica, este fin de semana, cuando tengas un tiempito, te aconsejo que vayas bien a Facebook o YouTube, pones mi nombre, Willy A. Bermello, de ahí vas a ver todas las prédicas. Conéctate y escucha esa prédica sobre firmeza y constancia. Mira, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 58, nos exhorta a que estemos firmes y constantes. Ese es un capítulo dedicado a la resurrección. Yo te voy a recomendar, ahora que estás conectado conmigo, que pongas un momentico, abras tus Biblias a 1 Corintios, capítulo 15, pues vamos a estar refiriéndonos a través de esta mañana a los diferentes pasajes en ese capítulo. Escrito está, le dijo el apóstol Pablo a los Corintios: así que, hermanos míos amados, estad firme y constante, creciendo en la obra siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es importante que cuando leas la Biblia, que cada palabra la mastiques, la escudriñes, como dijeras cada palabra, para meditar y recibir revelación de lo que te está diciendo el apóstol Pablo a ti y a mí. Pablo le escribe a la iglesia en Corintios en un tiempo que había gran confusión. Corintios era un metrópolis comercial en Grecia bajo el Imperio Romano, con una población de unos 400,000 habitantes en esos tiempos. Así que era una ciudad grande, importante, era uno de los centros helénicos más importantes de la era. Y los corintios se destacaban, se caracterizaban por una característica muy interesante. Todos sufrían de una bancarrota moral. De parranda en parranda, iban por la calle del medio. Y ese es el contexto en que el apóstol Pablo se dirige en su carta a los Corintios para aclararles y educarles sobre la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús. Existía confusión en la mente de los corintios, pues aunque ellos no dudaban,
sobre la resurrección de Cristo. No dudaban que había muerto y resucitado al tercer día. Sí dudaban sobre su propia resurrección. Por cierto, esta carta a los Corintios no puedes leer la Biblia como en tercera persona. Esa carta a los Corintios es una carta a ti. Es una carta a mí. Y Pablo les hace ver que hay una conexión entre las dos. Por si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo Jesús no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces el cristianismo no tendría sentido ninguno. Entonces es mejor que todos estuviéramos bailando de parranda, comiendo y bebiendo, porque mañana moriremos. En el versículo 32, el apóstol Pablo le dice a los corintios: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mira, Atenas era el centro cultural de Grecia en esos tiempos. Y en cuanto al tema de la resurrección, los griegos se burlaban del apóstol Pablo. Escrito está en el libro de Hechos. Atenas era el centro cultural, una de las ciudades más avanzadas y más sofisticadas en esos tiempos. Pero muchas veces, la persona mientras más sofisticada es, la persona mientras más intelectual es, la persona mientras más educada es, mientras más títulos universitarios, más incrédula es esa persona, más dudadora, más alérgica a caminar por fe. Yo lo sé, porque yo era así. A esas personas les es más fácil descansar en el 2 más 2 es 4, en el 4 más 4 es 8, en su razonamiento deductivo, que descansar en el Rey de Reyes. La resurrección de los muertos es la doctrina esencial del cristianismo. No se puede ser cristiano y no creer en la doctrina de la resurrección. El Evangelio es las buenas noticias de lo que hizo Cristo Jesús en salvar y darle vida eterna a los pecadores a través de su vida, a través de su muerte y a través de la resurrección. La doctrina de la resurrección es lo que nos distingue a ti y a mí de todas las otras religiones. Las otras religiones se basan en consejos para llevar a la persona a una conexión con Dios y darle un guía de cómo vivir una vida de beneficio a esa persona y a sus seres queridos. Esas son las otras religiones. Pero nuestro evangelio no tiene que ver con consejos. Nuestro evangelio tiene que ver con hechos. Nuestro evangelio es un anuncio, una declaración, una afirmación de lo que hizo Cristo Jesús por ti y por mí. Cristo no vino al mundo solamente a servir y a mostrarnos y a manifestar su grandeza, su amor y su misericordia. Cristo Jesús vino aquí para hacer un intercambio, para hacer un cambio de naturaleza. Cristo Jesús vino para transformarnos, para ser nuestro sustituto y tomar nuestro lugar en la cruz. Cristo sufrió el máximo castigo. Sufrió el máximo en la cruz. Se llevó nuestras transgresiones y pecados y nos entregó el favor y gracia por medio de nuestra fe. Cristo Jesús toma mis pecados y toma los tuyos en la cruz del Calvario y te entrega su justicia. Hubo un intercambio, una transformación. El justo muere por los injustos, para llevarnos a Dios, para que el día en que tú y yo estemos frente a Él, en el trono celestial, estemos cogidos de manos con Jesús, de manos, mano a mano, Él siendo nuestro abogado y nuestro intercesor. Y en este aspecto del cristianismo, el saber que tu muerte y mi muerte no es el fin, es lo que nos distingue de todas las otras religiones. Que tiene que ser como el enterrar una semilla en la tierra para que brote una planta en vida. Esta doctrina
de la resurrección nos distingue a nosotros los cristianos y nos hace muy diferente a todas las otras religiones, y por eso que el apóstol Pablo, dirigiéndose a los corintios, pone tanto énfasis, dedicándole un capítulo a este tema para que entendieran los corintios la importancia de la resurrección, que Cristo no vino solamente para salvarnos, no vino solamente para darnos sanación, para liberarnos de toda dolencia y de toda enfermedad, que por sus yugos, sus llagas fuimos sanados. No vino solamente para llevarse nuestros pecados y transgresiones cuando muere en la cruz y se pasa 3 días en lo más fondo de la tierra pagando. Pero lo más importante es que resucita. Resucita y está sentado a la diestra del Padre, guardándonos el espacio para nosotros. Y el apóstol Pablo, para que no quede duda ninguna en la mente de los corintios sobre la resurrección de Cristo Jesús, entre el versículo 5 y el versículo 8, se toma 4 versículos en detallar y en explicar con lujo de detalle a todas las personas que se le apareció Cristo Jesús después de haber resucitado en la tierra durante sus 40 días en la tierra después de haber resucitado. Por cierto, el tema 40 días. ¿En qué estamos tú y yo en este momento? Estamos en cuarentena, ¿verdad? ¿De dónde viene el tema de la cuarentena? En los tiempos del Renacimiento, en italiano, la palabra 40 quiere decir 40, era la palabra de la raíz de cuarentina, porque en esos tiempos cuando los buques llegaban a los puertos, para evitar contaminación de los productos y de los marineros en los buques que venían de afuera, ponían esos buques en alta mar 40 días en cuarentena. Durante los tiempos medios en el siglo XIII, cuando hubo la plaga negra, a las personas, a los enfermeros, los ponían en cuarentena por 40 días. Pero ese 40 va mucho más allá. Va al principio, va Moisés y el pueblo hebreo que estuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por su desobediencia en prueba. Por 40 días estuvo Josué y Caleb en la tierra prometida. 40 días estuvo Jesús en el desierto siendo tentado por el diablo. 40 es tiempo de prueba. Prueba estamos tú y yo ahora. ¿Por qué hace Pablo en estos 4 capítulos esta mención de estas personas? ¿Cuál era el propósito de Pablo en el escribir esto? ¿Era solamente un relato histórico? ¿Estaba solamente quedando bien? Como a veces cuando tú haces vaya en tus social media, tú escribes algo y quieres asegurarte que todas las personas que estuvieron en un lugar fueron mencionadas para no quedar mal con nadie. ¿Fue eso? Ese era el mensaje, el propósito. Mira, los opositores de Cristo Jesús, los fariseos y el Sanedrín, que injustamente lo juzgaron esa noche 3 veces. Buscaron por todos los medios, buscar a ver si encontraban el cuerpo de los restos de Jesús y no pudieron, no encontraron nada. Aún con 2 centuriones romanos que tuvieron afuera la tumba, guardando la tumba, su tumba estaba vacía. Y dirigiéndose a los corintios, el apóstol Pablo, como un buen abogado en frente de un juez, usa el concepto de los testigos y sus testimonios. Dice la palabra, versículos 5 al 8, léelas conmigo, 1 Corintios capítulo 15. Conforme a las Escrituras, se le apareció a Cefas. Cefas era Pedro. Y después a los 12, refiriéndose a los 12 discípulos. Después se apareció a más de 500 hermanos, juntos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. En otras palabras, algunos ya habían fallecido cuando escribe esto Pablo. Después se apareció a Jacobo, hermano de Cristo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Cuál es el mensaje del apóstol Pablo?
¿Qué es lo que te está tratando de decirte a ti y a mí en esas palabras? ¿Cuál fue la importancia? ¿Cuál fue la trascendencia de que se le hubiera aparecido Cristo Jesús? ¿Cuál fue la trascendencia de su resurrección? La última noche de Cristo Jesús en la tierra, antes de ser crucificado, vienen los guardias del Sanedrín al jardín de Getsemaní y se llevan a Cristo Jesús a ser interrogado, ser juzgado falsamente esa noche, ser abusado, abochornado, golpeado. Y durante ese tiempo vemos a Pedro atemorizado, con miedo y lleno de temor, siempre de lejos, no acercándosele, miedoso que lo fueran a identificar y reconocer como uno de los discípulos y seguidores de Cristo Jesús. Esa noche Pedro niega 3 veces a Cristo Jesús. Decepcionado, desilusionado con la muerte de Cristo Jesús, se retira a Galilea, regresa a la pesca, que era su oficio. Y después de resucitar Cristo Jesús, se le aparece Cristo en Galilea, mientras que Pedro pescaba. Y le dice Jesús a Pedro: apacienta mis ovejas y sígueme. A continuación vemos a Pedro en el libro de Hechos, y vemos a Pedro ya no un hombre con miedo, no un hombre atemorizado, no un hombre lleno de temor que lo fueran a identificar como un seguidor de Cristo Jesús. Vemos a un hombre energético, con pasión, con coraje, predicando el Evangelio en el sermón de Pentecostés, día que llega el Espíritu Santo, día que comienza nuestra iglesia cristiana. Pedro había sido transformado por la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Y qué de los 12? Ninguno de ellos estaba al pie de la cruz, con excepción de uno. Dice la palabra en el libro de Juan, el discípulo al quien él amaba. Los otros estaban todos brillando por su ausencia, con miedo, escondidos, viendo los acontecimientos del día, todos desde la distancia. Pero los discípulos también fueron de ser temerosos, de vivir una vida llena de miedo y escondiéndose, a una vida victoriosa, predicando el Evangelio con coraje y con denuedo. Ellos vivieron una vida victoriosa y no murieron como cobardes como murió Judas. Murieron todos como mártires. Ninguno se rajó a medio camino. Todos terminaron la carrera. Los discípulos habían sido transformados con la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús. No solo se le apareció a los discípulos, pero se le apareció a 500 personas, 500 hermanos que estaban juntos. Y después se le apareció a Jacobo. Jacobo, hermano de Jesús. Bueno, medio hermano de Jesús, porque fue hijo de María y José. Y es interesante que durante la vida terrenal de Cristo Jesús, de sus 33 años en la tierra, su hermano Jacobo nunca creyó en él. Nunca. Eso ocurre muy a menudo, que los hermanos y hermanas, entre ellos, no se toman del sí 100%. No creen al 100% lo que han hecho o lo que dicen. Y así era con Jacobo. Jacobo continuamente negó a Cristo Jesús. Sin embargo, vemos después de la resurrección de Cristo Jesús a un Jacobo que se convierte en uno de los líderes de la iglesia cristiana y termina muriendo como mártir. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Jacobo? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en Jacobo? Cómo él veía a su hermano, que desde niño, ¿qué le cambió en ver a su hermano? Y ahora que su hermano fuera
el Hijo del Dios viviente y el Mesías. Jacobo también había sido transformado por la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús. En el versículo 8, el apóstol dice en su carta: y por último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Mira, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, era uno de los más crueles seguidores de la iglesia de Cristo. Y cuando Saulo va en camino a Damasco para encarcelar a cristianos, persiguiendo a cristianos, y se le aparece Cristo Jesús resucitado en su cuerpo glorificado, cambia al enemigo número uno y lo convierte en el misionero número uno de la iglesia cristiana. Lo convierte en el protagonista después de Cristo Jesús. Lo convierte en el autor principal del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue transformado por la resurrección de Cristo Jesús. Si me has estado escuchando, creo que ya estás tomando el tema de qué se trata la enseñanza de hoy. Pedro, transformado. Los 12, transformado. El hermano que no creía en él, transformado. El que lo perseguía, transformado. Por medio del Evangelio, por medio de su vida, su muerte y su resurrección, somos tú y yo transformados. La resurrección nos da una fuerza, nos da un poder de encarar el futuro. La resurrección de Cristo Jesús nos da un poder y una fuerza de encarar las adversidades que tenemos en el presente, situaciones como las que estamos viviendo hoy en día. Así que tú y yo tenemos que estar fuerte, firme y constante en la palabra, sabiendo bien que porque su tumba está vacía, y si tú has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, y Cristo vive en ti, tú tienes la fuerza, tú tienes el poder de encarar y sobrepasar todo tipo de adversidad que viene enfrente de ti. Y damos gracias a Dios porque Él nos da la victoria a través de la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús, dice la palabra. Y quiero que sepas que el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz, esa corona de espina que tenía, las manos clavadas, los pies clavados, los 39 latigazos que le habían dado en la espalda, la lanza que le habían puñalado en la costilla, ese sufrimiento hubiera sido en vano. Ese sufrimiento no significaría nada si Cristo Jesús no resucita al tercer día. La resurrección de Cristo Jesús comprueba y es testimonio de su inmenso poder de vencer la tumba y de limpiar y pagar todos nuestros pecados. Y por su favor y gracia, tú y yo tenemos salvación. Y su resurrección no es tema para debate teológico. O bien tú crees que Jesús murió y resucitó al tercer día, o no lo crees, porque la resurrección es la doctrina principal del cristianismo y es la base de todas nuestras creencias, que la muerte no es el fin. Mira, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni los más de 100 dioses hindús se hicieron hombres, mueren y resucitan. Los millones de seguidores de todos estos profetas, de Mahoma, Buda, Confucio, todos ellos pueden ir a sus tumbas. Y allí verán los restos de estos líderes religiosos y de profetas. Pero tú y yo podemos ir a Jerusalén, podemos ir afuera de las paredes de la ciudad y vamos a su tumba, al pie de Golgota, y su tumba está vacía. Si estás ahí conmigo, di amén.
La tumba vacía de Cristo Jesús comprueba que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey de Reyes. Su tumba vacía es mi altar. Su tumba vacía es mi victoria y es tu victoria. Es más, si esa tumba vacía, si no estuviera vacía, ni tú ni yo estuviéramos aquí esta mañana perdiendo tiempo. La resurrección de Cristo Jesús es uno de los eventos, es más, es el evento más importante en la historia del hombre. Pero para nosotros lo importante es que es la doctrina esencial de lo que tú y yo creemos. Si tú no crees en la resurrección, no te puedes llamar cristiano. Es tan simple como eso. La resurrección nos afirma lo que dijo el apóstol Tomás cuando ve a Cristo Jesús resucitado 8 días después de su resurrección. El apóstol Tomás había estado con los discípulos, no había creído en lo que los discípulos habían dicho, cuando ya se le había aparecido Cristo Jesús resucitado. Y Tomás le dice a los discípulos que a menos que él vea a Cristo Jesús en persona, que él pueda poner su dedo dentro de las heridas de Cristo Jesús y que él pueda poner su mano, su puño dentro de la herida en su costilla, él no creería en la resurrección. Al aparecerse Cristo Jesús, Tomás afirma que Cristo es Dios. A mí a veces me da pena porque a veces tu último acto, tu última actuación te define, no el transcurso de tu vida. Así fue como el caso con Judas, su última actuación que fue la traición. Pero en el caso de Tomás, su última actuación en Jerusalén fue el no creer en la resurrección hasta que lo hubiera visto con sus propios ojos. Y entonces, típicamente, nosotros cuando pensamos en Tomás, tú y yo, estoy seguro que tú te mencionas de Tomás y inmediatamente tú piensas en poca fe. En el único que dudó tanto. ¿Qué fe tan baja tenía Tomás? Quiero que sepas que después de la resurrección de Cristo Jesús, el apóstol Tomás sale a evangelizar por otras partes del mundo y camina 5,000 kilómetros llegando a la India, donde establece 7 iglesias cristianas. Es más, hoy en día el cristianismo en la India se debe al apóstol Tomás, que vivió y murió como mártir por Cristo Jesús. Porque aunque no está escrito específicamente entre el versículo 5 y el 8, el apóstol Tomás fue transformado por la resurrección de Cristo Jesús. Si no fuera por la resurrección de Cristo Jesús fuera igual que los otros líderes y profetas. La resurrección es el evento histórico único, más extraordinario y más irrepetible en la historia del mundo. Al Cristo levantarse de los muertos, te levanta a ti con Él. La resurrección de Cristo te transforma y te justifica. La resurrección es un tema que lo puedes encontrar escrito en el Viejo Testamento en 5 capítulos diferentes. Y en 41 lugares en el Nuevo Testamento, Jesús repetidamente anuncia y habla de su muerte y de su resurrección. Pero la resurrección en el Viejo Testamento es muy diferente a la del Nuevo Testamento. La resurrección, cuando se habla de resurrección en el Viejo Testamento, no se habla resurrección de un individuo o de una persona. Para los hebreos, la resurrección tenía que ver con la redención del pueblo judío. Y ellos pensaban que en los últimos tiempos todos serían ascendidos a los cielos. Todos conocemos de la resucitación de Lázaro. Igual que el joven Naín y la hija de Jairo. Todos resucitados por Cristo Jesús. No obstante, acontecimientos todos milagrosos. Los 3, Lázaro, la hija de Jairo y el joven Naín, todos regresaron a tener unas vidas ordinarias y comunes en la tierra. Todos
en algún momento volvieron a morir. La resurrección de Cristo es muy diferente. No es una resucitación. La resurrección de Cristo, su cuerpo resucitado es un cuerpo glorificado. Y un cuerpo glorificado es un cuerpo que no está sujeto a las leyes físicas. No está condicionado por la gravedad. No está condicionado o sujeto a espacio y tiempo. No obstante, una gran compilación de manifestaciones, de acontecimientos, todos históricamente comprobadas, aún hoy en día, más de 2000 años, hay un sinfín de ateos, agnósticos y no creyentes que con incredulidad dudan sobre la resurrección. Sería como dudar que una mariposa puede salir de un gusano, o dudar que la mata de una mostaza pudiera venir de una diminutiva semilla enterrada en una huerta. La resurrección es testimonio del inmenso poder y del infinito poder de Cristo Jesús. Todas las otras religiones, el fin de sus líderes y profetas fue la tumba. Pero nuestro Dios, Cristo Jesús, resucitó al tercer día. Y la tumba no pudo retenerlo. Él hoy en día, si tú eres nacido nuevo, vive en ti, vive en mí y está sentado a la diestra del Padre. Escrito está que aquellos que creen en Cristo Jesús y aquellos que lo han confesado como su Dios y como su Salvador, no permanecerán muertos, pero serán resucitados a una vida eterna. La resurrección significa que somos justificados ante Dios. Si tú has nacido nuevo, si tú has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador, cuando te pregunten si tú eres justo, la respuesta es sí. Tú eres tan justo como Él, si Cristo vive en ti. Escrito está en Romanos capítulo 4, versículo 25. Que cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vivíamos en pecado y teníamos una vida y una naturaleza pecaminosa. Con la resurrección de Cristo Jesús, esa resurrección, somos justificados y Él nos transforma, nos cambia de naturaleza pecaminosa, de naturaleza que venía de Adán, a una naturaleza justificada. Para que ese día en adelante, con Cristo Jesús, puedas estar enfrente de tu Padre Celestial y tener una relación íntima con tu Padre Celestial. Porque cuando tú eres justificado, todo tu pasado, todas tus transgresiones y pecados son perdonados y borrados. No cuentan, borrón y cuenta nueva. Y en ese momento eres tan puro, eres tan justo como Cristo Jesús. La resurrección de Cristo Jesús despertó en los discípulos un nuevo sentir, una nueva actitud. Les dio una fe renovada, les dio una confianza engrandecida, les dio un coraje rigoroso, lo que les dio a ellos la habilidad de poder predicar la palabra, no importa la amenaza de muerte. Y lo hicieron con denuedo. Predicaron la palabra de esquina del mundo a esquina del mundo. Dice la palabra en Juan 11:25. Escrito está: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, su tumba está vacía. Y esa tumba vacía es el recibo, es el comprobante de lo que ha hecho por ti y por mí. Es el comprobante de su resurrección y de tu transformación y del poder que tú recibes cuando Cristo vive en ti. Con la resurrección de Cristo y al recibirlo como tu Salvador, tú tienes el poder y la fuerza que nunca tenías anteriormente.
y el Espíritu Santo es el agente de transformación. La prueba irrefutable de que Cristo resucitó y de su resurrección, yo te puedo decir que es el cambio que ha hecho en mí y el cambio que ha hecho en ti. Y Él vive ahí cambiando, moldeándote, transformándote. Porque como dije al principio, no eres obra terminada. Pero a veces nos pasa como le pasó a Tomás antes de que se le apareciera Cristo Jesús al octavo día. Vemos las noticias, los canales, hay 1000 canales digitales hoy en día. Tienes noticias por todos lados. Los medios sociales continuamente está siendo bombardeado a través de tus ojos y tus oídos sobre noticias. Típicamente las noticias no son noticias positivas, son noticias negativas. Y eso te empieza a impactar. Si tú no estás fuerte en la palabra, si tú no te alimentas todos los días de la palabra, te empieza a impactar y a crear duda y incredulidad. Te empieza a crear ansiedad y preocupación, al punto que a veces empiezas a ver como si todas las puertas se te van cerrando, como si estás en un lugar donde no hay solución. Te empiezas a sentir de que te has caído en un hueco y no ves cómo es que vas a salir. Si tú me estás viendo en este momento, estás conectado conmigo y tú te sientes así, tú te sientes en este momento que las puertas que tú veías abiertas se te han ido cerrando. Te sientes que no ves solución. Te sientes que estás en un hueco del cual no puedes ver cuál es la salida. Va y te quedaste sin desempleo. Va y tu esposo o tu esposa lo dejaron cesante en el trabajo. Va y tienes un pariente que está en el hospital y no sabes cómo vas a pagarlo. No sabes cómo vas a llegar a fin de mes. Las buenas nuevas es que el Espíritu Santo es el agente transformativo. Las buenas nuevas es que cuando tú recibes a Cristo Jesús, tú estás en pacto con Él. Tú estás en pacto y estás en linaje directo al Dios que le dio las bendiciones a Abraham, a Isaac y Jacob. Todas esas bendiciones de promesa y sanación te pertenecen a ti, son tuyas y en fe las declaras y las obtienes. La resurrección de Cristo Jesús te da el poder de encarar todo problema y toda ansiedad y toda adversidad que se te presenta en tu camino. No olvides, nada es imposible para Él si puedes creer. Todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Llama las cosas que no son como si fuesen. Tú tienes la autoridad con tu palabra, con tu boca, de llamar las cosas que no son como si fuesen, de mover montañas con una fe engrandecida. Y no permites que tu presente determine tu futuro. Así que si tú quieres un cambio en tu vida, tú quieres tener esa fuerza, esa confianza engrandecida, ese coraje riguroso como tuvieron los 12 discípulos. ¿Quieres un cambio transformativo? ¿Quieres ir de las tinieblas a la luz? ¿Quieres ir de la duda y la incredulidad a la certeza, a la confianza? ¿Quieres ir del temor al coraje? Deja que Cristo viva en ti. Deja que Cristo entre a tu vida. Deja que el poder transformativo del Altísimo haga contigo lo que hizo con Pedro, el quien negó a Cristo Jesús 3 veces esa noche. Deja que haga contigo lo que hizo con los discípulos que vivían en temor y en miedo, avergonzados, y los cambió a los discípulos llenos de vigor, coraje y confianza, predicando por todas las partes del mundo. Deja que haga contigo lo que hizo con Jacob, que no creía, que negó a su hermano. Deja que haga contigo lo que hizo con el enemigo número 1, el más cruel perseguidor de la iglesia de Dios, lo que hizo con Pablo. Serás transformado por el que resucitó. Serás transformado por el que su tumba estaba
vacía. En este momento, si estoy hablando contigo y tú te estás identificando conmigo, tú eres la persona que estás ahí oyéndome y te ves en este momento que no ves solución, que las puertas se te han cerrado, que estás en un hueco del cual no puedes salir, yo quiero que en este momento levantes tus manos. Y yo sé que esto es más difícil para los hombres que para las mujeres, pues nosotros somos medios acomplejados. Pero como sé que estás solo, no estás en una iglesia, y en la privacidad de tu casa, el coraje se te levanta un poco. Quiero que levantes tus manos porque eso es representativo y es un símbolo de rendimiento a Él. De que Él señorea tu vida y que solo a Él lo seguirás. Quiero que repitas estas palabras conmigo esta mañana. Deja que Él entre tu vida y que señoree. Deja que Él entre tu vida y sea el poder transformativo que cambie tu vida de hoy en adelante. Di estas palabras conmigo, por favor. Padre Celestial, aquí estoy ante tu presencia como pecador arrepentido. Imploro misericordia. Sé que me escuchas y me respondes. Digo con mi boca lo que creo en mi corazón. Jesús de Nazaret por mí murió en la cruz del Calvario. Y el poder de su sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Y en este momento, en este instantáneo momento, lo recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador personal. Si tú has dicho estas palabras conmigo, tú has nacido de nuevo. Si tú has dicho estas palabras conmigo, en este momento tú vives en Él y Él vive en ti. Si tú has dicho estas palabras, el mismo poder que cambió a Pedro, el mismo poder que cambió a los 12, el mismo poder que cambió a Jacobo, el mismo poder que cambió al apóstol Pablo, ahora vive en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. El sábado que viene, 9 de mayo, estaremos de nuevo con nuestra pastora Dialma García. Te exhorto que te conectes con nosotros en Facebook bajo su nombre. Empezaremos a las 11:30 live. Y como de costumbre, de nuevo estaremos juntos. Al final de este mes, el 30 de mayo, hablaré contigo ese día con un mensaje muy especial, un mensaje muy poderoso, porque es la llave de hacer cambios, llave de poder. Voy a hablar del poderoso y bello nombre de Jesús y el poder que conlleva esa palabra en tu vida. Así que estate entonado el sábado que viene y no te pierdas el 30 de mayo. Ahora nos despedimos, pero nunca nos separamos del Altísimo. Y declaramos tú y yo que somos bendecidos al entrar y al salir. Declaramos que somos de arriba, que no somos de abajo. Declaramos que somos cabeza, que no somos cola. Declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y en este momento, bajo la autoridad de mí en Cristo Jesús, yo te bendigo a ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a toda tu descendencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vayan en paz. Shalom, shalom, shalom.